¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Los Días Contados, que ya vieron cuál será el contenido. Lo acabamos de conversar con nuestros colegas del noticiero. Y por supuesto que la portada de los periódicos reflejan la presencia de la expresidenta ayer en Comodoro Pi, 3 horas y media, declarando en la causa conocida como vialidad, en donde hubo distintos momentos. En algunos parecía una clase magistral de derecho penal y derecho procesal para los propios jueces que estaban delante suyo y que bajaban la vista cada vez que la expresidenta hacía una referencia, por ejemplo, a lo que va a pasar de aquí en adelante. Porque si se avanza con la investigación, por ejemplo, de la asociación ilícita, y más allá de endilgarle a ella la jefatura sin que haya ni una sola prueba que se haya podido incorporar, van a tener que llamar al presidente, dijo Cristina Kirchner. Y después aclaró a qué presidente. A Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete en aquellos años y era el que manejaba la cuestión presupuestaria que se está supuestamente investigando. Bueno, fue francamente un paseo, pero más allá de eso, hay una situación que se verifica en la vida política argentina, que es la de tomar partido, y en algunos casos lo hacen algunos de manera absolutamente desaprensiva, independientemente de los hechos. Es más, se ha instalado como una práctica habitual que dio lugar posteriormente a un fenómeno estudiado como la posverdad, a que un televidente, un oyente, un lector busca ratificar lo que ya cree y de lo que está convencido, aun cuando no existan pruebas. Uno tiende a escuchar lo que quiere escuchar, sigue lo que le gusta, le hace bien ratificar sus convicciones y si son ciertas o no, pasa a un segundo plano. Eso no tendría importancia o tendría una importancia relativa si no se trasuntara en fallos judiciales. Si aquí la mecánica durante años fue acusar a alguien, ponerlo en la portada de un diario, que lo sacuda un poquito alguna diputada con una verba encendida y eso se transformaba inmediatamente en una acción de un fiscal y una prisión preventiva y sacaba de la cancha opositores, es bastante más grave que una percepción personal que alguien quiere ratificar escuchando lo que quiere escuchar. Bueno, eso lo desarmó ayer Cristina Kirchner. No obstante, por supuesto, hay sectores interesados, hay gente que está rentada desde el punto de vista de su profesional labor supuestamente periodística, que va sobre el mismo eje en cuanto a que estaba exacerbada, que vuelve con odio, que se ha violentado. La verdad es que en la descripción, que difícilmente alguien haya escuchado las 3 horas, explicó, ¿no?, entre otras cosas, por qué estaba molesta. Por la patología que desarrolló su hija después de que, por ejemplo, como dice ella allí, se la fotografiara frente a millones de dólares montado eso, que eran el producto de su herencia, que estaba declarado, que después fue pasado a peso y después fue vuelto a pasar a dólar, con todas las de la ley, independientemente de lo que cada uno piense acerca de si alguien puede ser tan rico o debe serlo. Pero es una cuestión que estamos viendo en torno a la legalidad. Yo no me voy a extender mucho porque vamos a poner tan solo un par de minutos, que es el cierre de la presentación de la doctora Cristina Fernández de Kirchner en tribunales. Causa que hemos visto hasta el hartazgo cuando se trataba de la acusación, de las imputaciones, de la elevación de cargos, de la palabra del fiscal Ercolini, y que ayer ningún medio pudo televisar en vivo y en directo porque hubo un impedimento legal, un recurso interpuesto que no fue atendido. No obstante, las imágenes circularon, y vayan si circularon, que debe ser de lo más visto en los últimos tiempos en las redes, que son otro elemento también que hay que tener en cuenta a la hora de la construcción del discurso, de los escenarios y la búsqueda de la verdad. 2 minutos de Cristina Kirchner, después una reflexión que hizo el colega Luis Brustein, que va más allá de lo personal, ¿no? Porque, como dije antes, para aquellos que la consideran la yegua, la madre de todos los males, una mujer destemplada y exacerbada, no va a cambiar lo que van a ver ahora, porque ni siquiera van a prestar atención. Y para aquellos que la tienen en alta estima, idolatrada, con una posición superlativa, esto probablemente ratifique eso. Pero lo más importante, si podemos tomar distancia efectivamente de esas situaciones, o por lo menos ponerlas en un costado por un instante, es el contenido. No solo de lo que decía la doctora Kirchner, sino de este pensamiento que vamos a compartir luego del colega Luis Brustein. Lo compartimos. ¿Por qué se armó todo esto? ¿Fue solamente la política de querer condenar al adversario político
y decir que son todos unos ladrones. Se robaron todo, un PBI, no sé cuántas cosas más. ¿Es solamente el ganar una elección? No, no era solamente eso. Eso lo sabemos después de 4 años de gobierno. Venían a hacer lo que hicieron, a decir que nos robábamos todo, mientras tanto endeudaron al país en un PBI, en serio, ellos lo endeudaron, con comisiones del señor Toto Caputo, del señor Sturzenegger, todos ahora dando clases en el exterior, mientras los argentinos no tenemos ni para comer. Eso vinieron a hacer, pero para hacer eso había que convencer que los que le dábamos subsidios a las tarifas, que los que creamos la UH, que los que sacamos al país del endeudamiento, éramos todos unos chorros, porque entonces era mucho más fácil endeudar al país y hacer lo que hicieron. Esto es lo que ha pasado en la República Argentina. Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner, que desendeudó al país, que le pagó el Fondo Monetario Internacional. Había que traer de vuelta al Fondo Monetario Internacional. Y para traer al Fondo Monetario Internacional había que convencer que el que le pagó, que el que nos desendeudó, era un chorro y que vino solamente a la presidencia de la República a robar y saquear el país. Eso es lo que hicieron. Y por eso estoy sentada acá. No estoy sentada acá por ninguna otra cosa. No soy amiga de Lázaro Báez. Nunca fui amiga de Lázaro Báez. Nunca. Pero no voy a tolerar que se diga que porque alguien es amigo de alguien hay que condenarlo. Eso pasaba en la dictadura. Cuando te encontraban en una agenda amiga de alguno y te metían en cano, te desaparecían. No voy a prestarme a eso, bajo ningún punto de vista. Y estoy acá y seguramente este tribunal, que es un tribunal del lawfare, un tribunal que seguramente tiene la condena escrita, lo va a hacer. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. No se trata de Cristina Kirchner, aunque es importante como ser humano, igual que Florencia o Máximo Kirchner. Se trata de la justicia, que es la víctima de esta historia. Y en consecuencia, los ciudadanos quedan como deudos, los macristas y los kirchneristas. La masacre se cometió contra la justicia. Se la llora, se hace el duelo. En tribunales, Cristina expuso el cadáver insepulto de la justicia argentina. Qué tristeza, qué rabia, esa muerte a mansalva. Un cadáver que se quiere desaparecer y se los oculta sin deudos. Nada de medios para mostrar el destripado, y la vida tendrá que seguir como si nada hubiera pasado, como si estuviera viva, como si se la pudiera manosear con impunidad porque no dirá nada, por vergüenza o por complicidad de cuerpo. Pero está dicho que nadie termina enterrado sin duelo ni velorio. Cada frase de Cristina Kirchner en la audiencia, una mujer a la que le arrojaron por la cabeza 13 causas judiciales para destruirla en la política, para que no llegue, resonó con el fragor de la que a pesar de todo llegó. La que habló en la audiencia fue la vicepresidenta electa, la que derrotó a los que promovieron esas causas en su contra, entre políticos, periodistas, funcionarios judiciales que quisieron sacar ventaja. Aunque impidieron la transmisión en directo, es una voz que no han podido acallar echándole encima el cadáver de la justicia. Y lo que Cristina denunció fue eso, el cadáver que le echaron encima. Es una pena que del lado macrista de la sociedad no se pueda ver el daño que le hicieron. O habría que decir que es una pena que no quiera verlo, porque el daño se lo hicieron también a ese lado de la sociedad y fue planificado desde el primer momento. La muerte estaba anunciada desde que lanzaron el asalto a la magistratura y a la Corte en la primera semana de gobierno, entrando por la ventana 2 de los integrantes del máximo tribunal. Los medios oficialistas mostraron entre divertidos y pícaramente transgresores como quien apaña al violador simpático. No se puede mirar para otro lado, fueron cómplices.
¿Van a condenar a la vicepresidenta en una causa donde no hay pruebas, como hicieron con otros exfuncionarios y dirigentes sociales cuando gobernaba el macrismo? ¿Van a confirmar que son instrumento de la persecución política como fueron durante el macrismo? ¿Van a pedir la jubilación como lo están haciendo muchos de los funcionarios que armaron esas causas y que si van a un jury y los destituyen no cobrarían suculentas jubilaciones? Y aunque se vayan todos, ¿cómo queda lo que queda? Al finalizar le preguntaron a Cristina si iba a responder preguntas. Dijo que no era ella la que tenía que responder preguntas, sino los jueces que se las querían formular. Pero tampoco son los jueces. Es la sociedad la que necesita una justicia que tiene que encontrar esas preguntas y buscar también las respuestas. Hay un mundo de abogados, de jueces y fiscales que viven la justicia como poder sectorial. Ese mundo festejó la demostración de su poder cuando el macrismo operó con muchos de ellos para destruir al odiado populismo. Y les pareció grandiosa la persecución judicial por odio político. Todos forman parte de algo moribundo. Más tarde o más temprano, la sociedad tendrá que parir lo nuevo. El texto es de Luis Brustein, está publicado hoy en Página 12. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de una noticia muy interesante, muy importante para la ciudad de Rosario en la Maternidad Martín. 2 minutos y estamos aquí. Bueno, muy bien, estamos en esta segunda mitad del programa. Decíamos que es una buena noticia. Yo me voy a amparar en la ignorancia que supone, o más que la ignorancia, el conocimiento liso, así nomás, suavecito, de noticias que uno se va enterando y que a mí particularmente me emocionan y me parecen extraordinarias, ¿no? Y entonces uno revaloriza algunas funciones y pone en lugar otras, como la del periodista, por ejemplo, ¿no? Que con una actitud arrogante cree que... Bernard, yo decía que el periodista es un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad, ¿no? Cosa que es cierta. Pero por otro lado, hay muchas veces que uno se cree que está haciendo cosas importantes y en realidad están contando las cosas importantes que hacen los otros, ¿no? Y no estaría mal eso como laburo si uno se conformara. Y yo con eso me conformo. Por eso les agradezco la presencia de las dos. A mi derecha, Marcela Velo, que es la subdirectora de la Maternidad Martín, y más allá, la doctora Estela Maris Vinelli, que es pediatra, que es la coordinadora de la red de pediatría. Y ellas dos están en representación de un grupo de otros 12 profesionales más, creo, o 14 en total, que entraron al quirófano el fin de semana pasado, el viernes, para hacer una operación que no se había hecho nunca, y fue en la Maternidad Martín. Yo hablaba recién con Marcela que yo me acuerdo haber recorrido la maternidad hace 13 años, y le erré la fecha porque yo fui efectivamente un 28 de noviembre, porque escribí una nota para el diario, acompañando a la entonces secretaria de Salud Pública, que era la doctora Mónica Fein, hoy la intendenta, ¿no? Y me pareció extraordinaria. A las 42 camas nuevas, todo blanquito, limpio y demás. Bueno, más extraordinario lo que se hizo después, porque un edificio, equipar y todo eso supone una disposición presupuestaria, una decisión, que por cierto es importante, pero luego el funcionamiento de la maternidad y lo que ha hecho la maternidad en todos estos años. Y yo me atrevo, y hoy que es el Día del Médico, y la felicito a ambas, y a los 14 que laburaron, y a todos los médicos que nos pueden estar viendo, me gustaría que nos cuenten qué pasó el viernes en la Maternidad Martín, ¿no? A donde además nacen chiquitos de a docenas por día, ¿no? ¿Verdad que ese es más o menos el número? Sí. Y que además llega gente que viene de otros lugares y termina ahí, que ese sería la nave insignia, para decirlo de algún modo, pero que responde a un sistema de salud en donde la cuestión pública, la prevención, el tratamiento precoz, todo eso está perfectamente hilvanado para llegar a esta situación, ¿no? Así es. Bueno, este caso es, sí, muy particular porque pone en un despliegue un grupo de personas, primero. Médicos luego. Enfermeras, la ¿no? etiqueta. Sí, Sí, sí. un grupo de personas multidisciplinario. De una mujer que tiene una necesidad, con un diagnóstico prenatal, con una ecografía a los 6 meses, una ecografía común que se hace en su lugar de origen, Amenábar, y donde aparece una tumoración por delante de
tráquea a nivel del cuello, Por acá. lo cual con esa simple ecografía se remite a nuestra institución, en un consultorio de alto riesgo, donde tenemos de patología fetal, y se le fueron haciendo mismas ecografías, pero para seguir evaluando crecimiento y si tenía alguna otra connotación. Venía todo bien hasta el viernes anterior a la cirugía, en donde esa tumoración tiene un tamaño de mayor volumen, en donde la tráquea era envuelta por esa tumoración, una tumoración que parecía vascularizada. Con ese solo diagnóstico por una ecografía no nos podíamos quedar. Se organiza una resonancia en el mismo día que se hace en el Hospital Clemente Álvarez, y teniendo ya toda una artillería diagnóstica y con una mamá también con una preocupación, porque vos estás haciendo un diagnóstico prenatal con una mujer que se expone a ver qué va a pasar. Sí, se pone en manos de ustedes. Se pone en mano. Y ante un grupo que tampoco no tenemos todas las respuestas. Claro. La respuesta es siempre con el diario del día. Sí, anterior. el día siguiente, la contamos cuando ya está hecho. Exacto. En esta situación, los médicos presuponían que podía ser una tumoración de una glándula, que es glándulas tiroides, y ante esa eventualidad hay una cirugía, que es esta la que se practicó en maternidad, en el cual lleva este despliegue de 14 personas, que tiene características muy particulares, por eso es un evento, el primer evento en la red municipal. Es decir, es una cesárea que tiene una connotación de una cirugía, de una cesárea tradicional, Sí. para que la gente pueda Con la mamá entender. anestesiada. Con una mamá anestesiada, con anestesia general. Sí. Si no, las otras cesáreas serían por peridurales o Peridural, raquidia. sí, hay otra. Bueno, pero esta tenía que ser con una anestesia general, era medicamentosa y sostenida con gases también, porque Con lo cual, precisabas 1 o 2 anestesiólogos ahí. 2 anestesiólogos estuvieron Bien, ahí, bien. en la cabecera de esa mujer. Bien. La particularidad de este tipo de elección de anestesia es porque también nosotros precisábamos que la bebé esté dormida. O sea que la anestesia tenía que llegar a la bebé. A la bebé. Y eso exige una precisión, una mano, un cálculo. Es todo con tranquilidad. Todo con tranquilidad. Cuando uno ve las patologías de una cesárea para utilizar una anestesia general, son cirugías rápidas. Hay que sacar antes de que la medicación llegue a ese bebé. Bien. En este caso, todo al revés. Había que esperar que Hay llegara. que esperar lento. ¿Por qué se espera? Porque primero tenés que tener una mamá que esté relajada, obviamente empezar con una técnica quirúrgica que es la habitual, con la característica de la extracción fetal. Se extrae la cabeza del bebé. No todo el bebé. No. Para que no se contraiga el útero y se Para corte que no la hagas placenta. gasping, ¿Es así? para que no hagas gasping, por eso el útero tiene que estar con esa anestesia general, lo que da que sea más Relajado. flojo, Bien. ¿sí? Que no se contraiga, Sí. como una... Cuando vos decís que para que no haga gasping, ¿qué quiere decir gasping? que no haga la primera respiración, Bien, perfecto. que es la primer Sí, el contacto primer- con la vida. Perfecto. O sea ¿Sí? que hay que dejarlo que todavía esté como si estuviera dentro de la Dormido. panza, dormido, pero como Dormido. si estuviera dentro del útero de la madre, pero afuera de la cabeza. Exacto, se hace una incisión, se extrae la cabeza y un brazo. En ese momento empieza el despliegue de equipos. Por Sí. un lado el obstetra se encargó de sacar esa cabecita, Sí. el brazo, los neonatólogos por un lado limpiaban el brazo Y para que empiezan no a esté estudiar. mojado, ponen distintos parámetros para medir A todo esto, oxigenación, esa pulso. cabecita que está afuera sigue dormida. respirando por el cordón umbilical. Exacto, No estuvo ese no estuvo ese gasping. gasping, eso es. Pero Bien. en forma simultánea, mientras que los neonatólogos veían parámetros de Vitales. presiones Sí, y sí. de oxigenación, ya estaba un especialista, que es el doctor Bordino, que es endoscopista Sí. para neonatos. Sí, sí, que tiene es que tener un específico. pulso que es un orfebre, No, porque, es una- porque hay que meter por una boquita chiquitita así, un cañito, digamos. Es un caño primero para ver de qué se trata, y una vez cuando vio que la luz de esa tráquea no estaba comprometida, O sea que pasaba ¿qué pasaba? aire. Sacó el endoscopio y puso un tubo. ¿Y con el tubo? Con el tubo vos asegurás vías respiratorias, Lo abrí, lo dejás que lo pase. dejás que respire. Bien.
Una vez que se finaliza con eso, que era lo fundamental de la cirugía, recién ahí se hace la extracción del cuerpo de la bebé. El parto se completa, para decirlo de algún modo. Exacto, La a cesárea. nivel abdominal, Sí. se pone sobre las piernas de la mamá, Y se sigue. se espera, porque sigue latiendo cordón, se hace un corte muy tardío de cordón, Sigue latiendo y sigue pasando, o ya la anestesia no pasa más porque ya empieza a ceder la anestesia. empieza a ceder, pero sigue teniendo su efecto. Por supuesto. Vos, a pesar, imagínate que la anestesia tiene dos finalidades, una que la bebé esté dormida, por un lado, y otra que le evitamos el dolor Claro. de las por maniobras que estamos haciendo. supuesto. Claro que sí. Si esta cirugía hubiera tenido el endoscopista alguna eventualidad por la cual no se podía hacer, que hubiera una obstrucción con otro requerimiento, al lado de él había un cirujano de cabeza y cuello, experto en neonatología, para hacer algo quirúrgico, Que como puede ser una tuviera que traquetomía. ser previo a eso, una traquetomía, por ejemplo. Es decir, Bien. Ahí ya tenemos los dos anestesiólogos. dos anestesiólogos, Tenemos Dos obstetras. Dos obstetras. Tenemos el endoscopista, el cirujano. el cirujano de cuello. Tenés Tenemos. un instrumentista Sí. con un despliegue para Sí, manejar sí, para cualquier todo. tipo de instrumentación que se podía requerir. Las Dos neonatólogas. neonatólogas, que eran las jefas de Dos neonatología. neonatólogas. Y 4 o 5 personas que son enfermeros especializados. Circulantes. Tengo entendido que circulantes. además se hace como una suerte de ensayo de cómo van a circular, dónde En se este va a parar caso cada sí. uno, porque son Sí. 15 tipos alrededor de una mesa más chica que esta. No, en este caso sí, se hizo expresamente, es decir, todo fue calculado. ¿Por qué? Pues estamos hablando de una mujer de 25 años con un embarazo de término. ¿Por qué es importante el diagnóstico prenatal? Porque si no hubiéramos sabido esto, en cualquier lugar del nacimiento de esta beba corría riesgo de poder Claro. nacer con una dificultad respiratoria. Y cuando corta el cordón Inesperada. umbilical, y cuando corta el cordón No. umbilical se asfixia. No, cuando hace el gasping, Cuando respira. cuando respira por primera vez. Cuando respira por primera vez se obstruye la Se vía obstruye aérea. y no puede. O sea que si no hubiera habido esa, y ahora te Esa pregunto red. a vos, porque vos laburás en la coordinación de la red pediátrica, si no hubiera habido ese estudio por imágenes en el pueblito allá en Amenábar, me dijeron. En Amenábar, departamento de General López. Sí, sí, por eso, se tomaron un buen viaje hasta acá para venir a Rosario, ¿no? Para Sí. poder acceder Hacer a esto. controles. Lo En cual está realidad- muy bien, entre en otras realidad esto paréntesis, tiene- porque hay mucha gente que todavía pide si pagan la tasa acá y están con esa Claro. tontería, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se tiene que escuchar bien, lo más importante es eso. Ese estudio de imágenes, de rutina, fue fundamental. En realidad esto tiene origen también en una decisión política de hace unos cuantos años que tiene que ver con la regionalización de las maternidades, que se hizo todo un relevamiento a nivel nacional y después a nivel provincial de cuál era el mejor lugar para nacer de ciertos neonatos y Bien, de con ciertas determinadas mamás situaciones. con determinadas Perfecto. situaciones. Y la maternidad Martín hoy es nuestro referente en todo lo que es la patología quirúrgica neonatal. Bien. O sea que todo niño que tenga algún riesgo quirúrgico, se hace una rederivación a la maternidad Martín. Como hay para Como- otras especialidades, Exacto, el centenario, como por ejemplo el Vilela. el centenario es para Bien, cardiopatías bien. congénitas neonatales, el Perfecto. Vilela es para pediatría. Va al especializado. En general, exactamente, Bien. porque Bien. el modelo está basado en que hay una fuerte estrategia de atención primaria, o sea, todo lo que tiene que ver con el cuidado del niño y su familia en el territorio cerca de donde vive, pero a su vez aumentando de complejidad en los hospitales. Digamos entonces, Telamaris, que no es necesario que una mamá que nos puede estar viendo ahora, ahí estamos viendo las imágenes de quirófano y antes del grupo de trabajo, ¿no? Sí, Se sí. vaya derecho a la maternidad. No, porque Más bien lo contrario. Lo importante de esto, y acá rescatamos que el diagnóstico se hizo en Amenábar, Claro. tiene que ver con el seguimiento desde el momento del embarazo, ¿no? Y el cuidado de este niño, de este bebé, desde antes de nacer. Bien, Y de perfecto. poder transformar algo que podría haber sido años atrás en una emergencia, hoy en algo programado, electivo y coordinado, ¿no? Así Para es. que todas estas experteces pudieran sincronizarse para que este niño nazca y Que en este defender. caso es una niña. y Que en este ya caso es una niña, Volvemos a la Francesca. doctora Velo porque, exacto, ya se despertaron, ya pasó Exacto. la anestesia, digamos. No quiero decir en el relato que venía haciendo. Sí. La mamá dormida todavía, la niña sobre sus piernas, los médicos neonatólogos haciendo el estudio, todo lo que hay que hacer. ¿Y qué sigue? El momento que se clampea, es cuando se corta el Se hace cordón. Se cambia. claro, se hace un clampeo tardío del cordón, Ujú. después se clampea, pasa a las manos más directas de los neonatólogos y empezar. Vos imagínate que el caso era tan. Y la nena, Francesca, respirando.
mediante el tubo. Mediante El tubo, sí, sí, asistida todavía. Asistida. Asistida. Porque Bien. ahora, a las 2 horas de nacida, esa bebé ya tenía su ecografía hecha en la sala de neonatología para ver esa tumoración más de cerca. ¿Qué pasaba? Claro. Porque vos estás haciendo una ecografía con un diagnóstico presuntivo a través de la mamá Bien. y del líquido. Bueno, estaba ya en neo, se hizo una ecografía directamente Bien. sobre su cuello. Tenía sacado su laboratorio de Análisis. endocrinológico. Todo. A las 2 horas teníamos todo. Sabían todo de ella. Sabíamos más o menos todo. Consulta con especialistas también a Bien. distancia, Endocrinología, como sí. por ejemplo endocrinología. Claro. Y oncología, porque también Y es una oncología. tumorología. Eso fue el viernes. Eso fue el Ha viernes. pasado el sábado, domingo, lunes, Ya el mismo martes. viernes se mantuvo en esta situación y después, como la bebé estaba bien y empieza a competir, se le va yendo esa anestesia, esa Sí. medicación que ¿El tiene en su tubito? cuerpo, se empieza a probar si tiene esa capacidad de poder competir con ese tubo y se extuba. Y ya está. Está Respira tomando la por sus teta. medios. Está tomando la teta. Ah, Sí. ya está, con toda. Y con obviamente que con un seguimiento, Sí, porque sí, que va a ser. un seguimiento hormonal, Claro. porque el diagnóstico presuntivo teníamos posibilidades de que sea algo tiroideo, algo tiroideo, pero bueno, hay que Controlable. seguir haciendo un control de niveles. Bueno, yo las felicito a ambas. Le agradezco que hayan venido, que se Muchas hayan gracias. tomado el trabajo de dejar sus cosas, no solo laborales, sino personales, para compartir este rato. Y como siempre, ¿no? En estas cosas hay una cuestión que es inicial, que es la decisión, ¿no? Sí, y si me permitís, Sí, Pablo, claro, sí, cerramos. el agradecer a los equipos, porque nosotros supuesto. ahora en este momento somos la cara visible, o la foto que estaba recién Sí, ahí, sí. ¿no? Pero todos los días, en estos momentos tan difíciles, ¿no? Poder Sí. trabajar por el derecho a la salud. Y la verdad que tenemos equipos muy comprometidos, con gente que, Y se los ve que muy está... contentos. Y la sí, verdad es que sí, creo una sí. notable mayoría de mujeres, lo Exacto. cual me parece bárbaro también, ¿no? hay otra mano, hay Sí, otra sensibilidad. está contento. también, ¿no? El grupo está Ahí contento, está la porque foto, aparte tiene dos partes. Una que reivindica el trabajo que vos haces todos los días. Claro. Te da un orgullo pertenecer a Sí. salud pública. Porque no todos los días vienen a la Actenil y No. nosotros vamos a visitarlo. No. Y labura de todos los días. Y otra de las cosas que tiene es que siempre se preserva que la mujer esté contenida por el mismo grupo. Está muy bien. Es decir, que la médica que la opera es la misma que lo controló, Y que lo vio y que no y aparece que lo alguien vio y y aterriza que no está. y Bueno, está. quiso aparecer. Bueno, muchísimas gracias, No, por favor. muy amables. Gracias. Feliz día una vez más. Gracias. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Cuando hablamos de la pausa ya nos habremos despedido. Esta ha sido la emisión del día de los días contados. Y vamos a volver mañana. Mañana va a estar la intendenta municipal Mónica Fein, el último reportaje. Vamos y venimos si quieren y yo les cuento lo de mañana. Bueno, muy bien, nos excedimos un par de minutos, bien valía la pena, pedimos disculpas en la programación y les decimos que mañana volvemos, a las 2 de la tarde va a estar con nosotros la intendenta Mónica Fein, será la última nota en funciones, después veremos qué depara el destino. Va a ser un gusto encontrarnos entonces mañana a las 2 de la tarde. Hasta entonces.